Cordial saludo amigos, continuamos con los temas de educación financiera para el canal de Tri Colombia y vamos a tratar hoy un tema ya de los emisores, qué oportunidades hay en cuanto a los volúmenes que negocian y si están acumulando o distribuyendo los grandes inversionistas. Para eso he invitado a un gran amigo y un socio mío que es el doctor José Jacome, un trader profesional. ¿Cómo está, José? Andrés, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van las cosas? Hace tiempo que no revisábamos esto. Hace rato no revisábamos los volúmenes de acumulación y distribución de las acciones y pues vale la pena hacerlo porque ya se acaba el primer semestre del año 2022, ya pasamos el tema electoral y pues ya las acciones se han movido y nos han dejado unos grandes rastros interesantes. Bueno, hay 7 emisores que vamos a ver hoy y vamos a entender si están en acumulación o distribución y pues vamos a empezar en orden, digamos, de peso en el Colcap. Vamos a hablar de Bancolombia Ordinaria y Preferencial, vamos a hablar de Copetrol, de ISA, de Grupo Energía Bogotá, de Grupo Argos Ordinaria y Preferencial, de Nutresa, de Grupo Sura Ordinaria y Preferencial, y pues ahí son ya 10 especies, 7 emisores, y pues ya posteriormente haremos los otros 7 que hay. Este es un espacio que no es asesoría, no es una recomendación, es solamente un espacio educativo donde pues le puede ayudar esto para tomar decisiones, seguramente sí, pero tiene usted que acompañarse con otro tipo de estudios y adicionalmente con una asesoría profesional. José, ¿cómo es la metodología que vamos a usar para determinar cuáles son los posibles niveles en acumulación y distribución de las acciones que acabo de nombrar? Perfecto, Andrés. Bueno, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros hacemos un rastreo de los volúmenes institucionales o volúmenes relevantes, mejor llamémoslos, que son esos volúmenes que impactan realmente el precio y que definitivamente lo mueve, que son las cajas grandes. Cuando nosotros sabemos exactamente qué han venido haciendo los grandes, eso impacta obviamente el precio en el futuro. Entonces determinamos si están comprando, que es un proceso de acumulación, que es básicamente están llenando sus portafolios de esas especies, o si están distribuyendo, que las están vendiendo. Entonces la acción termina estando débil y cae de precio. Es un proceso muy normal. Lo que pasa es que es un poco difícil, digamos, que detectarlo, pero digamos que esa es la metodología, entender qué está sucediendo con el volumen institucional o el volumen que impacta el mercado, entender los niveles y mirar qué tipo de gestión de riesgo se puede hacer al respecto. Esa es la metodología. Bueno, José, gracias. Entonces miremos niveles. Empecemos con la acción más importante o la grande, pues empecemos con Bancolombia. Listo. Bancolombia tiene la número 1 en el Colcap y pues tenemos ordinarias y preferenciales. Las preferenciales tienen ADR en Estados Unidos, las ordinarias se negocian acá, son dos muy líquidas. Las ordinarias parece que en algún momento era una OPA también en ellas, pero todo es especulación. Entonces, ¿qué nos ha mostrado Bancolombia? Empecemos con la preferencial, José. Listo, perfecto. Venga, le dejo compartir pantalla y comenzamos. Listo, entonces, perfecto. Avíseme. Sí, ahí se ve perfecto, José. Si quiere el Listo, F11, si le parece, eso, listo. perfecto. Ok, listo. Bancolombia, esa es Bancolombia sea, esa es la ordinaria, José. Esa es la ordinaria. Bueno, Entonces empecemos empecemos ahí por la si quiere. ordinaria. Bueno, Perfecto. empecemos por la Entonces, ordinaria. mire, entonces empecemos por la ordinaria y desde este año, pues ustedes ven que Bancolombia ha tenido este comportamiento, ¿verdad? Pero Sí, ahí lo importante, más que el comportamiento, son varias cosas. Lo primero es que fíjense que existen unos punticos verdes en la gráfica, aquí hay uno y aquí hay otro. Y eso nos indica de un proceso de acumulación o de compra que se venía registrando en Bancolombia Ordinaria desde diciembre del año pasado. Entonces, fíjense que si ustedes se dan cuenta aquí hay como unos pisos muy parecidos en los niveles, y se estaba generando un proceso de acumulación. Aquí estos puntos nos muestran y nos evidencian ese proceso de acumulación y fíjense que si nosotros trazamos esos, digamos que esos puntos hacia el futuro, ¿verdad? Vamos a cambiarle el color para que estemos pensando que son compras, ¿verdad? Nosotros trazamos esos puntos hacia el futuro, nos dan unos niveles de soporte. ¿Eso qué quiere decir? Que la acción la estaban comprando, aquí la estuvieron comprando también. Fíjense que aquí hacia el futuro también nos dio una zona de rebote, digamos que importante, y venía haciendo lo mismo, cayó un poquito por debajo de este punto de acumulación, llegó al nivel anterior que era 3.000.
35.000. 35.170 más o menos, y inmediatamente tocó ese punto, como ustedes pueden ver, pues tuvo un impacto bastante importante desde el 19 de mayo hasta 45.000, ¿cierto? Sin embargo, en este momento las cajas han rotado, ya no estamos en proceso de acumulación, estamos en la acción rutinaria de Bancolombia, estamos en un proceso neutro. ¿Realmente qué quiere decir neutro? Que no se han alineado suficientemente las cajas para saber si realmente estamos en compra o si realmente estamos en venta. Entonces, en ese momento, pues la realidad hay que esperar a que suceda algo con las cajas, vuelvan y se alineen de un lado o del otro, pero después de esta subida, realmente más o menos por acá que se empezó a escurrir un poquito la acción, las cajas rotaron de acumulación a neutro, actividad neutra. Entonces, en este momento no van a salir más puntos en la gráfica, ni rojos de venta, ni rojos de compra. Estamos en proceso neutro, toca esperar. Ok, este nivel, José, de 35.000 aproximadamente es relevante. Ese nivel que usted marcó abajo es relevante porque algunas personas pueden ver que la acción ha caído desde 46.000 a 35 y por interesar comprar, pero entendiendo que no tenemos una claridad, se están acumulando y distribuyendo. Obviamente el tema electoral, los flujos internacionales, han cambiado un poco la perspectiva. ¿Usted cree que es relevante ese punto? Pues el tema es que fue relevante. Al ser habido relevante, o sea, haber sido relevante el 19 de mayo que generó este impacto, definitivamente aquí esto era relevante porque estábamos dentro de un proceso de acumulación. Hacia futuro yo no lo vería tan relevante. ¿Por qué? Porque si realmente aquí no hay ninguna, cuando llegue hacia 35.200, 35.300, no hay un impacto inmediatamente al alza, pues definitivamente no veremos que no sale volumen institucional a defender ese nivel y el mercado puede seguir escurriéndose normalmente como viene en una tendencia muy definida hacia abajo. Y la verdad es que fíjense que por más de que hay algunos días que digamos que intenta subir, definitivamente pues no, la debilidad es clara, ¿verdad? Esta parte de la gráfica, después de haber tocado este máximo, es como si hubiera tocado por encima de estos máximos y no hubiera encontrado demanda, ¿verdad? Demanda institucional, porque después digamos que de superar estos máximos, fíjense que desde el 1 de junio no ha hecho sino escurrirse. Entonces, la verdad yo no esperaría que saliera mucho soporte institucional aquí, por lo que estamos en cajas neutras. Si estuviéramos en cajas definitivamente compradoras, encontraríamos seguramente una actividad institucional y aquí le costaría trabajo seguir para abajo y seguramente encontraríamos un piso. Gracias, José. Ahora miremos la acción preferencial de Bancolombia. Listo, entonces la acción preferencial. Ok, esta es la acción preferencial. Correcto. Y esta película es más clara aún que la anterior. Desafortunadamente es una película en la cual los flujos institucionales están distribuyendo, vendiendo. Fíjense que el panorama frente a la ordinaria es completamente diferente. Aquí los puntos verdes ya nos muestran procesos de distribución clarísimos. Es decir, en esta subida, haya sido como haya sido, definitivamente se generó fue un proceso de distribución. Es como si la acción hubiera subido para que los portafolios grandes la hubieran empezado a vender a niveles de 42.000. El primer nivel fue 41.730 y el segundo nivel 36.980. Pero fíjense que una vez el mercado se ha ubicado por debajo de esos niveles, pues la verdad es que básicamente el movimiento ha sido completamente a la baja, completamente direccional. Entonces, en la ordinaria no era tan claro el movimiento, pero en la preferencial definitivamente es completamente claro. Y mientras el mercado no cambie de proceso de distribución a acumulación, pues la fortaleza en la acción no se va a ver según esta metodología, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de eso? Pues podríamos esperar de eso que empezara a testear los pisos, los niveles que están por aquí abajo de 32.780 o inclusive estos niveles, inclusive más por debajo, que están hacia niveles de básicamente 30.310. No con esto queremos decir que lo vaya a hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque si aquí cambian las cajas y frena y empezamos a entrar en un proceso de acumulación, nos cambia la película. Pero mientras esto se mantenga de esta manera, seguramente podemos ver un retroceso hacia arriba
pero cualquier retroceso al alza, mientras estemos en un proceso de distribución, no quiere decir compra, quiere decir básicamente respiro y más hacia abajo. Esta Perfecto. acción es clarísima y aquí están los puntos de distribución. Esto lo veíamos, lo estábamos viendo hace unos días ya en la acción preferencial. Había niveles de tomas de utilidades. Esto puede cambiar. Sí. Obviamente, el tema electoral que pasó en junio puede haber hecho que las personas distribuyeran Bancolombia. Vienen unos fondos que de pronto van a salir de Colombia en julio y agosto. Ahí hay unos pisos. También creería que vale la pena esperar un poco a que haya un proceso de acumulación. Pero muy claro, José, muchas gracias. Recordar que esto no es asesoría, no es recomendación. Sencillamente estamos viendo qué pasa con las gráficas desde un punto de vista de volumen. Avancemos, Exacto. José, con la siguiente especie. Vamos a ver a Ecopetrol. Ecopetrol, ¿qué tanto ha dado de qué hablar en estos días? Claro que sí. Yo Ecopetrol, ni me imagino, ni me cuente. sí, ¿Acumulación o distribución? pues ahí se está viendo y es clarísimo. Venimos en un proceso de distribución desde antes de marzo. Fíjense que esta subida, aunque nosotros lo estábamos viendo como que realmente era una tendencia al alza, estaba involucrado un proceso de distribución y el nivel es 3.492. Sí, En 3.492 el mercado, definitivamente el flujo institucional estaba liquidando. Lo que usted dice, ya sea toma de utilidad o la razón que sea, desde el punto de vista de flujo, las estaban vendiendo o las estaban liquidando. Entonces, aquí esto es clarísimo, inclusive el mercado empieza a mostrar este flujo de distribución en 3.500 más o menos, está ligeramente por encima y ya después cuando se ubica por debajo, fijémonos que vuelve el mercado, toma estos mismos techos y cada vez que llega a estos techos se escurre. Entonces, primera caída fuerte fue 3.480 a 2.700 desde el punto o nivel de distribución y aquí el 7 de junio en 3.200 hay otro 7 de junio, exactamente, hay un proceso de distribución en 3.250 y efectivamente esta caída es el resultado de estos dos procesos, pero claro. más de este último proceso de distribución, clarísimo. Ok, no, muy claro. Vamos a esperar de pronto. Hagamos una cosa. Yo, cuando evaluemos esto y cuando empiecen a estar en el proceso de acumulación, volvemos y revisamos porque eso es muy interesante, ¿no? La volatilidad de los mercados, el alza de tasas de interés, desincentiva mucho la renta variable y es normal que haya algunos procesos de distribución, lo cual pueden ser oportunidades de inversión. A mí me encanta que haya procesos de distribución porque eso quiere decir que los activos van a bajar y que puede ser momento de compra, pero aquí vamos a ayudar mucho con el timing de ello. Muchas gracias, José. Entonces, cuarta especie, ISA. ISA, listo. Aquí la cosa cambia un poquito, por lo menos estamos en un proceso de acumulación en ISA. ¿Listo? Y el proceso de acumulación empezó a darse en este momento porque fíjense que el proceso de acumulación en el lado izquierdo de la gráfica no se registra. Se empezó a registrar el 21 de junio de este año, obviamente, en niveles de 21.300. ¿Qué quiere decir esto? Es el primer punto o digamos que la primera evidencia del proceso de acumulación. ¿Quiere decir que pueden salir más puntos mientras se genera ese proceso de acumulación y empieza a subir? Sí. Entonces hay que ser precavido. Ya sabemos que están en compras. Ya sabemos que están en compras, sobre todo mientras nos ubiquemos por encima de 21.300. Recordemos que un proceso de acumulación es eso precisamente, un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que puede bajar por debajo de 21.300 y seguir comprando o seguir acumulando. Los institucionales y el flujo institucional puede seguir comprando mientras baja. Entonces, para nosotros que tenemos caja limitada, ¿qué quiere decir esto? Esto se traduce automáticamente en que mientras estemos por encima de 21.300, susceptible que hagamos o intentemos algunas compras, pero por debajo de 21.300, aún así estemos en proceso de acumulación, hay que ir gestionando riesgo porque puede que baje a, no sé, no estoy diciendo que suceda, pero puede que baje, digamos, a 19.000 y sigan comprando mientras empieza realmente a subir definitivamente. Entonces, este es el primer punto de ese proceso de acumulación. Luego, para resumir, por encima de 21.300, mientras se sostenga por encima de 21.300, debe mostrar tendencia al alza, comportamiento alcista, digamos. Bueno, muy interesante.
Me gustaría empezar a comprar esa acción. Yo voy a empezar a meterla en mi portafolio por ese proceso de distribución, así se sea el primer punto. También me parece válido que, si bien puede caer más a 18, 19, no sabemos, es un tema que están acumulando. Obviamente es un activo muy importante ISA. A mí me sorprende este precio que tiene y creo que es una oportunidad. Es mi opinión, no es una recomendación, no es una asesoría. Excelente, José. Vamos con la siguiente. Grupo Energía de Bogotá, que también ha estado cayendo y todo el mundo ha estado, ¿qué hago con Sí. Grupo Energía Bogotá? Ahí Grupo Energía estamos. de Bogotá. Bueno, ¿Acumulamos o distribuimos, José? bueno, aquí la película también es clarísima y lo que usted dice, esto es bien interesante que salgan esos procesos de distribución, porque si estuviéramos solo en procesos de acumulación y acumulación y acumulación, las oportunidades ya se hubieran ido. Claro. Entonces, ¿qué sucede acá? Venimos en un proceso de distribución clarísimo desde enero de este año, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá están los procesos de distribución. Está 2641, primer proceso de distribución, segundo proceso de distribución 2570, y fíjense que en este primer punto, apenas el mercado baja por debajo de este punto, lo mismo que la acción, que Ecopetrol que la vimos, se pega en la cabeza acá, básicamente contra este techo 2639, empieza a caer, se lateraliza y aquí hizo un pequeño intento de tratar de superar estos niveles de venta, pero definitivamente cada vez que toca estos niveles ha venido escurriéndose. En este momento todavía estamos en un proceso de distribución, tenemos que esperar a que la película cambie. Si, por ejemplo, uno llega y mira aquí precios de 1900 y dice, oiga, muy buenos esos precios de 1900. El problema del precio es que si yo estoy comprando 1900 en proceso de distribución, yo realmente, por más de que esté comprando barato, estoy comprando debilidad y yo no debería estar comprando debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Qué pasa si se sube a 2100? Y nos muestra un proceso de acumulación. Cuando nos muestra un proceso de acumulación, nos está mostrando fortaleza. Entonces, no importa que yo compre 2100, así sea un poquito más caro, porque es que es mucho más conservador, porque en esa instancia yo ya estoy comprando fortaleza. Entonces, por ahora, total distribución, no vemos flujo de entrada, digamos que las cajas no están alineadas al alza o digamos que no están acumulando, pero hay que monitorearlo porque definitivamente puede ser una oportunidad. No en este momento, según esta metodología, hay que esperar. Hay diferentes metodologías, hay personas que se arriesgan porque un precio de 2000 sí es muy atractivo, pero lo que a mí más me gusta es identificar por qué cayó este 2600 a 2000, porque empezaron a distribuir. Y eso es algo muy importante de entender cómo son estos procesos. José, le pido el favor que para Bancolombia, Ecopetrol y Grupo Energía Bogotá, cuando entren en el proceso de acumulación, nos dice y hacemos un video, hacemos un live para que la gente vea lo importante que son los volúmenes. Claro. Ya vimos 4 especies: Ecopetrol, Bancolombia Ordinaria y Preferencial, ISA y Grupo Energía Bogotá. Ahora vamos a ver 3 adicionales, o yo diría, son las que están en OPA del GEA: Grupo Sura Ordinaria y Preferencial, Grupo Argos Ordinaria y Preferencial, Nutresa. Ahí son 5. Entonces ya vimos 5, las 2 Bancolombia, Ecopetrol y CEIGEF, y ahora vemos estas 5 que han estado en procesos de OPA y han perdido pues algo de liquidez. Es claro que las han acumulado fuera de bolsa, algunas sí por bolsa porque han hecho operaciones, pero mostrarse un poco a la gente la ordinaria y la preferencial, porque las preferenciales no han sido objetos de OPA. Entonces, Grupo Sura Ordinaria, José, ¿qué opina? Listo. Eso que usted acaba de decir es exageradamente importante porque la realidad es que por bolsa no podemos registrar mayor movimiento en el sentido que los flujos están repartidos. Es decir, no se ve ni acumulación ni distribución y la realidad es que obviamente ustedes saben que como está en ese proceso, pues venimos en un lateral, brincó y bajó y no ha hecho nada más. Claro. Básicamente no ha hecho nada más. Ese brinco fue un proceso de acumulación de Gilinski para tener una mayoría en junta directiva. Vemos varios días en que la acción no se negoció porque estaba suspendida y eso, pues, la lectura de las ordinarias tiene que ser vía Gilinski y poder en junta directiva. Exactamente. Entonces, yo creo que esa dejémosla ahí y eso empieza a partir un poco la importancia de esa acción en el Colcap porque está en otro tema. Ahora miremos la preferencial, que es así, se mueve más nítidamente. ¿Cómo está la preferencial de Grupo Sur? Atención a todos. Entonces, fíjense la diferencia de lo que vemos acá. Grupo Sura Preferencial viene desde enero de este año en un proceso de distribución. Increíblemente,
y diferente a lo que uno pensaría sobre la ordinaria. Y el proceso de distribución quedó muy marcado el 8 de febrero, cuando nos confirma esto a 25.260. Desde ahí salió ese nivel y la acción no ha hecho sino escurrirse, lateralizarse, escurrirse. Y en este momento seguimos en proceso de distribución. Gracias, José. Miren la importancia. Como educación financiera, mucha gente dice, ¿por qué el spread entre ordinarias y preferenciales? ¿Por qué si la misma especie no hacen lo mismo? Porque algunas la están acumulando y otros la están distribuyendo. La ordinaria está en acumulación por un poder en juntas directivas, votos. La preferencial, como pasa con varias acciones en la bolsa en Colombia, está en distribución. Entonces no podemos compararlas, así sea el mismo emisor. Tienen procesos en la bolsa de cajas muy diferentes. Luego, esta acción a 25, desde 25.000 pesos o desde febrero, nadie debió haberla comprado. Nadie debió haberla comprado, por lo menos mientras tiene una fortaleza. Por favor, José, cuando esta acción entre a acumulación, nos avisa, ponga esa alerta. Yo voy a estarlo molestando cada 8 días para que lo revisemos. Claro, lo miramos. Muy claro. Clarísimo, ordinarias y preferenciales. Ahora, José, Grupo Argos. Grupo Argos Ordinaria está ahorita en un proceso de OPA que termina el próximo miércoles. Y cuéntenos si están acumulando o distribuyendo. Bueno, aquí ha sido, digamos que este que le venimos mirando es bastante interesante. Fíjense que la realidad es que está en un proceso de distribución. Aquí se generó, en abril, se generó un proceso de distribución sobre 14.410 y cayó. Y después entró en el proceso mencionado, se metió un brinco, pero en el momento en que se metió un brinco, sacó otro proceso de distribución a 16.290 y viene cayendo desde 16.290, pero los dos procesos son de distribución. No hay acumulación, no hay nadie cogiendo, aparte de GEA, que tiene la mayor propiedad, no hay nadie recogiendo, salvo Gilinski en la sopa. Ojo, que esto puede ser una sorpresa. Esto puede ser una sorpresa. Sí. La acción está ordinaria, por eso no subía, porque está en distribución. Uno no debe estar invertido porque la están distribuyendo. Por favor, José, la preferencial de Grupo Preferencial Grupo Argos. Recordemos que esto no es una asesoría, es una opinión de flujos institucionales. Recuerden que tienen que tener también análisis técnico, fundamental y una correcta asesoría para tomar decisiones. La preferencial, José, que no sube. Bueno, esa es básicamente la película que yo creo que ya todo el mundo puede intuir, pero es lo mismo y fíjense que ha sucedido lo mismo. Cuando el flujo es continuo, es clarísimo lo que ha venido sucediendo. Esta subida, realmente que todo el mundo la ve como tendencia alcista, no fue tendencia alcista, empezaron a salir los flujos de venta y en 10.770 fue el último punto que tuvimos de nivel de distribución y desde ahí pues ha mostrado completa debilidad, ¿no? Se ha escurrido, no ha hecho nada más. Ni siquiera se ha lateralizado realmente y viene bajando. No hay síntomas de acumulación todavía por ningún lado. Bueno, vean, hay que esperar, José, también cuando Grupo Argos Preferencial está en acumulación, por favor nos avisa. Por eso es tanta diferencia. Varias acciones del mercado colombiano están en distribución, lo cual son oportunidades. Y las ha dado, este año ha subido o ha bajado, pero hay algunas que no se han pegado a esto. Paciencia. Ojalá algún día entren flujos interesantes para acumular. Y la última que nos queda es Nutresa. Nutresa viene con 3 OPA encima, bueno, una cancelada, 2, muy complicada en bolsa porque este año ha estado con varias paradas. Entonces, José, cuéntenos cómo está. Ahí se le salió Nutresa, un aviso. No, tranquilo, siga. ¿Ya? Sí. Nutresa, pues realmente con todo el proceso de OPAs y demás, está completamente bloqueada en flujos, no registramos mayor actividad. Por ahora estamos en caja neutra, no se ha definido qué es lo que quiere hacer todavía, necesitamos que entre un poquito más de flujo para que entendamos realmente cuál es la intención detrás de esos flujos. Por ahora, caja neutra. Caja neutra, entonces por eso es complicado a veces leer esta acción que tiene volatilidad y obviamente ha perdido gran liquidez por las OPA. Miren lo complicado que se vuelve una compañía cuando es proceso de OPA. Ya pasó en Grupo Sura y en Nutresa, va a pasar con Argos. Y miren por qué las preferenciales no tienen que seguir ese comportamiento necesariamente. José, muchísimas gracias. Gracias por estas 7 especies, 7 emisores, 10 especies pendientes para el próximo video que vamos a hablar de las otras
especies del Colcap. Muy amable, José. ¿Alguna pregunta dónde lo podemos contactar? Me pueden contactar en este correo. Recordemos que, por favor, hagan viral estos videos de educación financiera, compártanlos y entiendan cómo se mueve la bolsa. Esto es algo muy interesante. contact@boalions.com, cualquier pregunta para el doctor José Jacome. Muchas gracias, José. Que esté muy Andrés, bien y muchas gracias a todos. Nos vemos en el muchas siguiente gracias por la video. invitación. Muy amables. Los vemos prontamente. Hasta luego.